Bueno, vamos a empezar a ver qué pasa con las indeterminaciones, ¿sí? Primeramente vamos a hacer un recordatorio de algunos tipos de límites, ¿sí? Cuando tenemos el límite de una función que tiende a un número cualquiera, ¿sí? Y en el denominador el resultado que nos da es 0, pero el numerador no es 0, por eso aclaro acá que b es distinto de 0, entonces tenemos un número cualquiera sobre 0, significa que esto tiende a infinito, ¿sí? ¿Cómo sería eso? El límite, no estoy diciendo que es la división, sino que el límite tiende a infinito, porque si yo hago la división por un número que es muy, muy pequeño, el resultado siempre me va a ir dando un número muy grande, ¿sí? Entonces, lo que obtenemos es que a medida que nos acercamos a 0 en el denominador, significa que el resultado del cociente se está acercando a infinito. Entonces, esto para que lo tengan en cuenta. Después, ¿qué pasa si tenemos un límite donde resulte infinito sobre un número cualquiera? En este caso el resultado va a ser infinito también, ¿sí? O sea, si el denominador es muy grande, lo dividimos, no importa por el número que sea, igual seguirá siendo muy grande, ¿sí? Entonces, primer caso, si tengo un número dividido 0, el límite va a ser infinito. Si tengo infinito dividido un número cualquiera, el resultado es infinito. Ahora, si tengo un número dividido infinito, es decir, estoy dividiendo un número cualquiera siempre y cuando sea diferente de 0, lo estoy dividiendo por un número muy grande, significa que el resultado se va a ir acercando a 0. O sea que cuanto más me acerco, o sea, cuanto más el cociente se esté acercando a un número más grande, significa que el cociente, el resultado, se va a estar acercando a 0. Y acá el límite, esto es 0 dividido cualquier número, siempre y cuando ese número sea diferente de 0, el resultado es 0. ¿Sí? Eso no es nada raro, 0 dividido cualquier número es 0. Entonces, los que sí les tienen que quedar claro, digamos, que no se pueden olvidar, son el primero, ¿sí? Un número cualquiera, distinto de 0, dividido 0 me va a dar por resultado infinito, el límite, ¿sí? Y un número cualquiera diferente de 0 dividido infinito, el límite va a ser 0, ¿sí? Entonces tengan en cuenta eso. Indeterminaciones. ¿Qué son las indeterminaciones? Es cuando un límite no tiene solución. Es decir, que nos aparecen estos dos tipos. 0 sobre 0, infinito sobre infinito. Estos son los más importantes, los más básicos, digamos. Después hay otros tipos, hay tipos exponenciales, logarítmicos, pero que no vamos a profundizar. Vamos a ver brevemente estos dos tipos. 0 sobre 0, infinito sobre infinito, ¿sí? Entonces, cuando pasa eso, lo que tenemos que tratar es de salvar la indeterminación, ¿sí? Es decir, que buscar alguna manera factorizando, ¿sí? Con algún caso de factoreo, con la resolvente, utilizando regla de Ruffini, todos esos conocimientos que lo estuvimos viendo ya en tercero, ustedes lo vieron en cuarto, y para poder salvar la indeterminación y que no nos quede 0 sobre 0. Nos puede quedar un número sobre 0, nos puede quedar infinito sobre un número, nos puede quedar 0 sobre un número o un número sobre infinito, pero no nos pueden quedar estas dos formas. Entonces tenemos que buscar, ¿sí?, una manera de salvar esa indeterminación. Y yo les voy a mostrar cómo salvar con algunos ejemplos, ¿sí? Primeramente en este video vamos a ver el tipo de indeterminación que es 0 sobre 0, ¿sí? Acá ustedes pueden verificar qué pasa cuando el límite de x tiende a menos 5 en esta función. En el denominador sabemos, reemplazamos menos 5 al cuadrado, base negativa exponente por resultado positivo. Entonces vamos a tener 25 menos 25, o sea que acá nos da 0. Acá vamos a tener 25 más 15, menos 15, perdón, y menos 10. ¿Por qué menos 15? Porque 3 por menos 5 es menos 15. Entonces 25 menos 15 menos 10 también nos queda 0. Entonces
un límite de este tipo, 0 sobre 0. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tratar de salvar esa indeterminación. Generalmente, si ustedes ven una fórmula cuadrática completa de este tipo, pueden directamente pensar una forma de una ecuación o un polinomio de esta forma, perdón, pueden pensar en la fórmula cuadrática, ¿sí? Que es la resolvente, la que yo les mostré anteriormente, ¿sí? Que sería esta, ¿sí? Entonces, cuando está completa de esta manera, pueden pensar directamente en la fórmula cuadrática. En el caso del denominador, si ustedes observan, no está completa. Es una cuadrática, pero no está completa. Pero también podemos ver que los dos son cuadrados perfectos. X al cuadrado y 25 es un cuadrado perfecto porque lo puedo expresar como 5 al cuadrado. Entonces esto puede ser una diferencia de cuadrados, que sería uno de los casos de factoreo. Entonces en el numerador podemos aplicar la fórmula cuadrática y en el denominador podemos aplicar el quinto caso, sea la diferencia de cuadrados. Bien, entonces acá ya lo resolví, sí. Primeramente el numerador, que dijimos que podíamos aplicar la fórmula cuadrática, la fórmula resolvente, porque es un polinomio de segundo grado completo porque tiene todos los términos. Entonces, aplicamos la fórmula, esta fórmula, ¿sí? Menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c, todo sobre 2 por a. Bien, aplicamos la fórmula. A vale 1, que es el término, el coeficiente que le acompaña al término cuadrático. B es 3, ¿sí? Y C es menos 10. Resolvemos, ¿sí? Y el resultado que obtenemos es que x1 es 2 y que x2 es menos 5. ¿Cómo podemos expresar o cómo podemos factorear? Entonces dijimos que es el valor del coeficiente del término cuadrático, que en este caso es 1, ¿sí? Lo puedo escribir 1, pero en realidad el resultado no va a cambiar. Puedo escribirlo, puedo no escribirlo, que es indiferente, ¿sí? 1 por el producto de las raíces, pero siempre el opuesto de la raíz. Entonces, si acá obtuve, mi raíz fue 2, acá voy a escribir menos 2. Mi raíz fue menos 5, acá voy a escribir más 5, ¿sí? Entonces, el numerador va a quedar factoriado de esta manera. 1, si quieren escribirlo, x menos 2 por x más 5. ¿Está? Y el denominador dijimos que es una diferencia de cuadrados. ¿Por qué? Porque puedo expresar como una diferencia de dos cuadrados. X al cuadrado como está y 25 lo puedo expresar como 5 al cuadrado. Si puedo expresarlo de esta manera, significa que lo puedo escribir como el producto de las raíces opuestas, ¿sí? X más 5 por x menos 5. ¿Está? Entonces, en nuestro ejercicio lo que vamos a hacer es, vamos a tener el límite de x cuando tiende a menos 5, ¿sí? Y vamos a escribir cómo queda factoriado según lo que estuvimos resolviendo, ¿sí? Entonces, en el denominador, en el numerador vamos a tener x menos 2, ¿sí? Tiene que ir el paréntesis, x más 5. Eso es lo que obtuvimos al factorear nuestro numerador utilizando la fórmula cuadrática. En el denominador nos va a quedar como una diferencia de cuadrado x más 5 por x menos 5. X más 5 por x menos 5. Si analizamos, podemos ver que acá tenemos factores en ambos, en el numerador y en el denominador, y en ambos aparece el factor x más 5. ¿Sí? Significa que lo puedo simplificar. Entonces, nuestra expresión nos va a quedar el límite cuando x tiende a menos 5 de x menos 2 solito en el numerador y x menos 5 solito en el denominador, ¿sí? Y ahora sí podemos reemplazar para determinar cuál es el valor. Entonces vamos a tener, en el lugar de la x, reemplazo por menos 5. Menos 5 menos 2 sobre menos 5 menos 5. En el denominador vamos a tener menos 5 menos 2, menos 7. Y en el numerador, menos 10. Puedo simplificar. Menos dividido menos es más, o sea que el resultado es 7 sobre 10. ¿Sí?
Entonces fíjense que para resolver este ejercicio lo que utilizamos fue primeramente la fórmula cuadrática en el numerador y en el denominador utilizamos la diferencia de cuadrados.